Buenos días, empezamos con la clase el día de hoy. El tema a tratar, primero que nada, buenos días, soy la profesora Tania González. Estoy reemplazando al profesor Efraín Támara por, por temas personales, ¿sí? Vamos a ver lo que es el curso de CAS. Ustedes son el tercer grado. Y vamos a arrancar primero con lo que son la primera condición de equilibrio con triángulo de fuerzas. Vamos a ver cómo interactúan una serie de fuerzas en cada cuerpo que se nos presente en el ejercicio, ¿no? Saber que en el espacio, los objetos para que puedan alcanzar el equilibrio tienen o están aplicados por una serie de fuerzas que generan este equilibrio. Si no, estaríamos en constante movimiento. A ver, voy a apagar algunos micros, están encendidos. Bien. Entonces arrancamos, vamos a ver un video corto, dinámico, para que se pueda entender lo que es el equilibrio en un cuerpo. Leyes del movimiento, equilibrio mecánico. Existe una condición de equilibrio cuando la resultante de todas las fuerzas externas que actúan sobre el objeto es igual a cero. Esto quiere decir que cada fuerza externa se equilibra con la suma de todas las demás fuerzas. Cuando existe equilibrio. Para entender mejor esto, vamos a analizar un grupo de personas jalando de una carretilla. Cada grupo de un extremo. El grupo azul del extremo izquierdo y el grupo rojo del extremo derecho. Si dos personas con la misma fuerza jalan cada uno de los extremos, notamos que la carretilla no se mueve porque la fuerza está equilibrada. Podemos observar cada una de las personas hace una fuerza de 50 newtons. A ver, aquí interrumpiendo el video, nos dicen cuándo está un objeto en equilibrio. Acá, por ejemplo, te dice que la personita del lado izquierdo, la persona azul, está ejerciendo una fuerza hacia la izquierda de 50 newtons. Y en el caso de la derecha, igual, la persona de color rojo está ejerciendo una fuerza de 50 newtons a la derecha. Esto origina que el carrito esté en equilibrio. ¿Por qué? Porque por ambos lados la fuerza es la misma, por ende no generan ningún movimiento. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Como vemos acá en la parte superior, un cuerpo va a estar en equilibrio cuando la suma de estas fuerzas sea igual a 0. Entonces, en este punto, sigue siendo 0. Vamos a seguir viendo qué personitas más se van añadiendo a este sistema. Fuerza hacia la izquierda, fuerza del azul sería la fuerza negativa. Sería menos 50. A 50 se haría de 0. Enfocando que la carretilla permanezca. Que ahora tenemos otra persona azul dando del lado izquierdo, la fuerza que hacen los azules sería de 100 newton y la fuerza que hacen los rojos sería de 100. Todo el cambio del equilibrio sí. Esto porque ya la fuerza resultante es igual a 0, es igual a menos 50 newton. Adicionalmente a eso, si miramos la velocidad, notamos que la velocidad va aumentando. ¿Por qué? Porque se está produciendo un aceleración. Por lo tanto, no tendríamos equilibrio. Recordemos que el equilibrio se da cuando el movimiento es a velocidad constante. Y ahora iniciamos con dos azules y uno rojo, pero después equilibramos las cargas, notamos que la carretilla se sigue moviendo, pero esta vez a velocidad constante. ¿Por qué? Porque la sumatoria de las fuerzas es cero. Los azules hacen 100 newton hacia la izquierda y los rojos hacen 100 newton hacia la derecha. En este caso, tenemos equilibrio porque a pesar de que la carretilla se mueve, lo hace a velocidad constante. No importa qué tan grandes sean las fuerzas que se hacen, siempre y cuando la sumatoria de las fuerzas sea igual a 0,
el cuerpo estará en equilibrio. A ver, aquí también vemos otro punto importante. Acá la suma de fuerzas siguen siendo las mismas y por ende su suma de fuerzas es cero. Pero ¿por qué se sigue moviendo el carrito? Es que al inicio, al darle movimiento, cuando le han ejercido una fuerza, le han dado movimiento. Pero cuando un equilibrio también es, perdón, un cuerpo está en equilibrio también, cuando su velocidad es constante o cuando su velocidad no sufre una aceleración o una desaceleración. Ahí también podemos ver que un cuerpo está en equilibrio. No necesariamente un cuerpo en equilibrio va a estar en reposo. Con eso, con este ejemplo básico lo podemos ver. Un cuerpo está en equilibrio siempre y cuando también pueda tener una velocidad constante o tenga una velocidad cero. Es algo que tenemos que tener presente. Cuando un cuerpo está con aceleración o desaceleración, sí ya se le está ejerciendo una fuerza extra para que le pueda generar mayor movimiento o menor movimiento. Entonces este cuerpo ya no está en equilibrio. Esos son dos puntos que vamos a tener que ver en este tema y ya nos está recalcando esto en el video. Sigamos viendo qué es lo que va a pasar. Cabe recordar que estos ejemplos, haciendo fuerza, haciendo equilibrio en el eje X, también se puede hacer equilibrio en el eje Y, siempre y cuando todas las fuerzas que intervengan en el eje tendida por una cuerda es jalada hacia un lado en forma horizontal mediante otra cuerda y sostenida de tal manera que la cuerda amarrada al diagrama de cuerpo libre. En el diagrama se colocan todas las fuerzas que intervienen en el sistema. Le vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre a esta sección del, del sistema, desde la pesa y parte de la primera cuerda hasta donde concluye la cuerda. Empezamos colocando las fuerzas. Vamos que la tensión A sería la que forma un ángulo de 40 grados. También tenemos la tensión B, que iría hacia la derecha completamente horizontal. Y tendríamos por último el peso, que son 50 newtons, que va en dirección hacia abajo. Como podemos observar, la tensión B está completamente horizontal y el peso está completamente vertical, pero la tensión A está diagonal. No se escucha, profesora. A ver, a ver, a ver. A ver, yo tenía un problemita con respecto a esto también. Creo que no están escuchando el video. A ver, para volver a repetir, ya lo anterior sí les he explicado. Acá te dice que está presente este bloque. Este bloque está en equilibrio gracias a la cuerda que está a la izquierda con un ángulo de 40. Gracias al joven que está sujetando la cuerda, este bloque está en equilibrio. ¿Qué es lo que te quiere decir aquí o qué es lo que está explicando? Te dice que esta cuerda ejerce una fuerza. Es por eso que se ha graficado esta de color rojo. Esa es la fuerza, esa es la gráfica de la fuerza de la tensión en A. Cuando hablamos de cuerdas, vamos a hablar de tensión. Estas cuerdas se tensan y es por eso que generan una fuerza, la fuerza de tensión. Esa es la gráfica de esta parte. Ahora, la otra tensión B es la que ejerce el muchacho para que pueda tener en equilibrio el bloque. Esa tensión también es la tensión en B.
Ahora, ¿qué es lo que hace que este bloque se quiera ir hacia abajo? Es su propio peso. El peso del bloque va a ser hacia abajo. Eso es lo que lo jala hacia el suelo. Esa es la forma de graficar la fuerza. ¿Sí? Esas son las tres formas de graficar cada una de las fuerzas que hacen que este bloque esté en equilibrio, que no se caiga o que no suba. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a saber graficar las fuerzas dependiendo los ejemplos que nos den. En sí, en resumen, eso es lo que se está explicando. Bien, vamos a pasar a explicar. Si es que no se nota, ya. Bien, dice que ¿qué hemos observado? Al inicio hemos observado un carrito que ha sido jalado por ambas partes, por diferentes tipos de personitas. Cuando estos ejercen fuerza en la parte izquierda mayor, se mueve a la izquierda el carrito. Si ellos ejercen fuerza mayor en la derecha, se mueve hacia la derecha. Si es que ambos ejercen la misma fuerza, el cuerpo podemos decir que está en equilibrio, está en reposo, no se mueve. Pero también hemos dicho que un cuerpo está en equilibrio, ojo, también cuando tengo una velocidad constante, una velocidad que no presente aceleración ni desaceleración. Ahí también podemos decir que un cuerpo está en equilibrio. Entonces, nos den el tipo de ejercicio que nos den. Si nos dicen que el cuerpo está en reposo, obligado está en equilibrio. Si nos dicen que el cuerpo se está moviendo a una velocidad constante, obligado también está en equilibrio. Esos dos puntos son los que vamos a ver el día de hoy y vamos a aprender a graficar las fuerzas que se ejercen en cada cuerpo en reposo. Bien, ¿qué nos dice también? ¿Qué es una fuerza? ¿Qué entendemos como fuerza? Es la aplicación de movimiento hacia un objeto. Eso es lo que genera una fuerza, un movimiento como respuesta. Te dice cuando la fuerza es positiva y negativa. A ver, ¿cuándo la fuerza va a ser positiva? Cuando el movimiento esté a favor de la fuerza. Por ejemplo, si yo empujo un bloque y se mueve a la par con la fuerza que estoy aplicando, esa fuerza es positiva. Pero si yo aplico una fuerza hacia un bloque, pero esta se mueve contrario a la fuerza que le estoy aplicando, esa fuerza va a ser negativa. Esos son puntos que tenemos que ver al momento de graficar las fuerzas en un determinado cuerpo que se nos presente. ¿Sí? Seguimos viendo. Dice, para que un cuerpo esté en equilibrio, ¿cuánto debe ser la suma de las fuerzas? Bien, hemos dicho que las fuerzas son medidas escalares. ¿A qué llamamos medidas escalares? En que las fuerzas se pueden representar numéricamente con valores. También decimos que es escalar cuando se junta o puede ir a la par con unidades de medida del sistema internacional. Ya hemos visto, o ya me imagino que lo han visto, que el sistema internacional cuenta con varias formas escalares. Tenemos ahí la longitud, que su unidad es en unidad, perdón, que su unidad de medida es en metros. Tenemos también la masa, o que también lo llamamos como peso, y también su medida es numérica, y también es representada por la unidad de kilogramos. También tenemos el tiempo, su unidad son los segundos, y así podemos dar variedad en lo que son el sistema internacional, ¿no? Y por ende también está incluida la fuerza, y la fuerza, sus unidades son los joules. Entonces, la fuerza es una medida escalar que puede ser sumada. ¿Y por qué la sumaríamos? Ojo, tenemos que tener en cuenta que podemos sumar o restar fuerza siempre y cuando tengan direcciones similares. Si son direcciones contrarias, se van a sumar o se van a restar. Pero, por ejemplo, si yo tengo una fuerza vertical con una fuerza horizontal, no tienen la misma dirección, por ende tiene que usarse una serie de herramientas para poder sumar o restar. Por ejemplo, ahí podemos usar la suma de vectores, ¿no? Que ya posteriormente vamos a ir viendo. Bien, ¿qué es lo que vamos a tratar el día de hoy? Uno, lo vamos a ver aquí con los objetivos de la clase. Vamos a ver lo que es la dinámica lineal, vamos a ver lo que es un cuerpo en equilibrio
ya sea con una velocidad constante o que esté en reposo. Vamos a ver estos 4 puntos importantes en la dinámica lineal. Los objetivos de la clase del día de hoy son: 1, comprender el concepto de equilibrio. Cuando un cuerpo está en equilibrio y gracias a qué fuerzas está en equilibrio. Eso es lo que vamos a ver. También vamos a identificar el centro de gravedad de un cuerpo. ¿Cuál es el centro de gravedad de un cuerpo? En base a eso es lo que se va a graficar las determinadas fuerzas que se le estén presentando. Otro punto también es reconocer fuerzas que influyen en el equilibrio. ¿Cuáles son las fuerzas que influyen en el equilibrio para que un cuerpo esté en reposo? O también, como hemos visto, que si tiene una velocidad constante también está en equilibrio. Por ende, ¿cuáles son las fuerzas que hacen que sea posible ese equilibrio? Otro punto también es aplicar el equilibrio en estructuras y objetos cotidianos. Eso es lo que vamos a presentar en los diferentes ejercicios o ejemplos que tengamos posteriormente a este punto. Vamos a ver, no sé, bloques que estén aplicados por fuerza, vamos a ver bloques que estén sujetos a cuerdas, vamos a ver bloques que estén bajando por una cuña, por una pendiente, o el patear una pelota, pero a una velocidad constante. Vamos a ver todo ese tipo de puntos y vamos a reconocer cuáles son las fuerzas que se le están aplicando y cómo llega a estar aquí en equilibrio, ¿no? Vamos a contestar ese tipo de preguntas. Bien, esos son los 4 puntos o los 4 objetivos de esta clase el día de hoy. Seguimos avanzando, vamos a empezar con lo que son la teoría para poder entender cada tipo de fuerza, porque hay diferentes tipos de fuerza, como hemos visto también. Hay fuerzas ejercidas en cables, en cuerdas, en sistema de cuerdas, poleas, hay variedad. Entonces vamos a ver primero la teoría, aplicada a la teoría, vamos a ver los casos prácticos y luego también ustedes mismos van a hacer diagrama de cuerpo libre de los objetos que se nos presenten. Entonces seguimos avanzando. Primero vamos a entender qué es un diagrama de cuerpo libre, o bien reconocido como DCL. Te dice, para realizar el diagrama de cuerpo libre, debes aislar el cuerpo. Como vemos aquí en la parte derecha, primero vemos en una pared vertical, gracias a una cuerda, está en equilibrio una esfera. Eso es lo que estamos viendo acá inicialmente, que en una pared vertical, sujeta por una cuerda, está suspendida una esfera. Como vemos, no hay movimiento, entonces está en reposo. Si está en reposo, podemos hacer el diagrama de cuerpo libre para saber qué fuerzas están ejercidas sobre la esfera para que pueda estar en equilibrio. Te dice, vamos a graficar el cuerpo que queremos hacer el DCL y después vamos a graficar todas las fuerzas que actúan sobre él utilizando vectores. ¿Qué es lo que hemos dicho? Todas las fuerzas están representadas por vectores porque es una magnitud escalar, ¿sí? Entonces se puede representar por vectores. Seguimos avanzando. Te dice, es importante reconocer todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo para realizar el DCL. Además, todas las fuerzas se miden en newtons. Ojo, es esto de aquí. Ya tenemos la unidad de medida, que son los newtons para la fuerza. Bien, nos vamos a la parte derecha. ¿Qué es lo que se ha hecho? Primero te pide aislar el cuerpo. Acá lo hemos aislado, solo estamos poniendo la esfera. A ver, a la fuerza que se le está aplicando. Acá la pared que está a la izquierda también le ejerce una fuerza, ¿sí? Una fuerza que va hacia la derecha. Las fuerzas de las paredes, de los pisos, de, por ejemplo, pendientes, siempre van a ser perpendiculares al cuerpo, ¿sí? A la superficie en la que estén. Entonces, si la pared es vertical, entonces la fuerza normal que le ejerce va a ser perpendicular. Y aquí el caso está. La fuerza normal Rn es perpendicular a la superficie. Esta es una fuerza que ejerce la pared sobre la esfera. Ahora, también la esfera está suspendida por una cuerda. Y hemos dicho que las cuerdas generan una fuerza de tensión. Entonces la representamos con una T. Otro punto, tenemos la fuerza de gravedad. Todo cuerpo que presente masa tiene fuerza de gravedad.
Entonces, ubicamos su centro de gravedad de la esfera es el medio. Todos en la parte media de los cuerpos va a ser la fuerza de gravedad. Entonces, aquí vemos que la fuerza de gravedad es del centro de la esfera hacia abajo. Siempre la fuerza se grafica hacia dónde podría generar el movimiento y la fuerza de gravedad siempre nos jala hacia abajo. Entonces, la fuerza de gravedad va a ser hacia abajo. Entonces podemos ver que nuestra esfera está en equilibrio gracias a tres fuerzas. La fuerza normal de la pared, la fuerza de tensión de la cuerda y la fuerza de gravedad. Gracias a esas tres fuerzas, la esfera está en equilibrio. Entonces aquí lo que vemos, vamos a ver los tres tipos de fuerza que hay. Dice que Rn es la reacción normal o la fuerza normal, que siempre tiene que ser perpendicular. Tenemos la T, que es la fuerza de tensión ejercida por la cuerda. Y aquí también tenemos la fuerza de gravedad, o bien también conocida como el peso. ¿Sí? Fuerza de gravedad o peso es la que nos jala hacia abajo. Entonces aquí podemos ver el diagrama de cuerpo libre de la esfera. Seguimos avanzando. Si quieren, les doy unos minutos para que puedan tomar nota de los puntos importantes. Bien, seguimos avanzando entonces. Vamos a ver primero el primer caso práctico, que es el ejercicio número 1, el ejemplo. Te dice realizar el diagrama de cuerpo libre del peso. Ojo, aquí solo te está pidiendo una fuerza. No te está pidiendo grafica todas las fuerzas ejercidas en el bloque. No, no solo nos está pidiendo el diagrama de cuerpo libre del peso. ¿Y qué hemos dicho del peso? El peso siempre nos va a jalar hacia abajo. ¿Sí? Y entonces representamos de esta manera. Primero encontramos su centro de gravedad. Si es una figura regular, siempre va a ir al medio. ¿Sí? Ese va a ser su centro de gravedad de lo que se nos esté presentando. Por ejemplo, de este bloque, hemos ubicado que su centro de gravedad es en este punto y el peso es hacia abajo. Esa va a ser la forma de representar de nuestro cuerpo. Ahora, aquí también estamos viendo el caso de nosotros mismos. ¿Dónde estará nuestro centro de gravedad? Siempre es en la parte media, somos objetos regulares, no es que una parte pese menos o pese más. En física, todos los cuerpos que se nos presenten geométricamente regulares, lo vamos a ubicar en el medio, ¿no? Caso que no se da en la vida real. Nuestro centro de gravedad no netamente siempre va a ser el medio. Pero por casos prácticos, en lo que es el diagrama de cuerpo libre, decimos que los cuerpos son regulares. ¿Sí? Entonces aquí en el punto medio también el peso se va a ubicar. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Bien, seguimos avanzando entonces con el siguiente ejemplo. Te dice realizar el desele de la reacción.
Bien, aquí ya no nos está pidiendo el peso, ahora ya nos está pidiendo la reacción. ¿Y qué hemos dicho? Que la reacción normal es por toda superficie que sea perpendicular al cuerpo. Por ejemplo, aquí la única superficie que está en contacto con este cuerpo que vamos a analizar es el piso, es el suelo. Entonces, la reacción. ¿Qué es lo que es la reacción? Es aquella que se opone a que el objeto siga bajando. Entonces va en contra al movimiento del cuerpo. Entonces es en contra y tiene que formar 90 grados. Eso es lo que nos indicaron. La reacción siempre va a generar un ángulo de 90 grados. Esa es la forma de graficar el diagrama de cuerpo libre del cuerpo o del bloque con respecto a la superficie en contacto. A ver, me indican si es que está conforme, tienen alguna duda. Bien, seguimos con el siguiente ejercicio. Entonces, te dice en el ejemplo, el diagrama de cuerpo libre del peso y la reacción normal. Esas son las dos fuerzas que se le están aplicando al bloque. ¿Sí? Ya lo hemos graficado, la reacción normal es hacia arriba formando un ángulo de 90 y el peso es hacia abajo en el punto o en el centro de gravedad del objeto a analizar. Entonces así sería el diagrama de cuerpo libre con todas las fuerzas que se le aplican. ¿Alguien me podría decir si existen más fuerzas? No, solo estas dos, porque ya no tiene, por ejemplo, no hay una cuerda sujeta, no hay alguna polea, o sea, no hay nada más. El cuerpo está en reposo en una superficie, por ende tienen un peso y tienen una reacción normal, nada más. Tiene una base, pues, ¿no, profesora? Sí, es una superficie nada más. Es el piso, nada más. Como en el caso anterior que era la pared, aquí está puesta sobre el piso. Entonces el piso le genera una reacción normal y Claro. también innato del cuerpo que tiene una masa, tiene un peso. Listo, eso Eso sería sí. el diagrama de cuerpo libre del objeto y solo se le ejercen dos tipos de fuerza. A ver, si quieren lo van copiando, les doy unos minutos. Bien, seguimos con el ejemplo número 4. Acá ya es otra representación, vemos ya algo más diferente. Te dice realizar el diagrama de cuerpo libre del peso. Solo nos dice céntrense en el peso. Bien, el peso que hemos dicho, el peso o la fuerza de gravedad siempre nos va a tender a jalar hacia abajo, siempre. Entonces, si este bloque está suspendido por una cuerda, quiere decir que su peso lo jala hacia abajo. Entonces graficamos la fuerza que es hacia abajo y le damos el valor de P, o también llamado Fg, que es la fuerza de gravedad. No hay más que explicar, aquí estamos viendo que es fácil de graficar.
Pasamos al siguiente ejemplo que nos indica que te dice realizar el diagrama de cuerpo libre de la tensión. A ver, para poder analizar una cuerda, vamos a hacer un corte imaginario. Cuando uno tensa una cuerda, una liga, por ejemplo, tiende a desplazarse, tiende a tensarse, ¿no? A hacerse un poquito más de longitud, de aumentar su longitud. Y eso quiere decir que tiene fuerzas que lo estiran. Igual de esa manera, esta cuerda está siendo tensada por el peso de la gravedad del bloque. Entonces hacemos un corte imaginario, que es este de línea roja. ¿Y qué es lo que hace que la cuerda no se rompa? Son fuerzas. Y es por eso que la tensión es una fuerza hacia abajo y otra fuerza hacia arriba, que hacen que la cuerda siga junta. Si estas fuerzas llegaran a ser menores a la fuerza de gravedad o al peso del bloque, la cuerda se tendería a romper. Eso quiere decir que la forma de graficar la fuerza de tensión es hacia un corte imaginario. ¿Por qué? Porque se oponen a que se rompa. Espero que eso esté quedando claro. Siempre que tengamos una cuerda, hacemos un corte imaginario y las fuerzas de tensión van a ir contra ese corte para que eviten que se rompa. Esa es la forma de graficar una fuerza de tensión. A ver, les doy unos minutos. Bien, seguimos avanzando. Ahora te dice, vamos a unir esos dos diagramas de cuerpo libre que hemos visto y vamos a graficar todas las fuerzas que actúan sobre ese bloque. Te dicen que tienes el peso y tienes la tensión. ¿Sí? Entonces, veamos. El bloque está aquí. Vamos a graficar todas las fuerzas que pueden ejercerse sobre él. Uno es el peso, que lo jala hacia abajo, y otro es quien lo tiene en equilibrio, jala hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Si lo jalaría hacia abajo, el bloque caería, ¿no es cierto? Entonces la tensión es lo que lo tiene en equilibrio. Hace que la suma de estas dos fuerzas puedan ser cero y por ende está en equilibrio. Ese sería el diagrama de cuerpo libre del bloque suspendido por la cuerda. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bien, seguimos. Ahora, aquí tenemos otro cuerpo. Te dice realizar el diagrama de cuerpo libre del peso. Tenemos una pared, tenemos un bloque. Te dice el peso. Nuevamente recalcamos, el peso siempre jala hacia abajo. Entonces, su diagrama de cuerpo libre va a ser una fuerza que es vertical hacia abajo. Ese sería el diagrama de cuerpo libre del peso sobre ese bloque. Como ven, no hay mucho que analizar, simplemente tener la teoría presente para poder graficar.
Bien, vamos a seguir con el siguiente ejemplo. Ahora te pide hacer el diagrama de cuerpo libre de la reacción normal. Hemos dicho que la reacción normal se presenta entre superficies perpendiculares al objeto. Como podemos ver, la superficie sería esa pared en la que está suspendida y le ejerce una reacción normal. Esa sería la forma de graficar. Es una reacción normal de la pared sobre el bloque. No hay mucho que decir, forma 90 grados, siempre va a ir en contra del bloque o todo lo que esté sobre la superficie, sobre esta superficie vertical. Como pueden ver, esa es la forma de graficar. Esas serían las tres formas de graficar. Bien, quedó claro, pasamos al siguiente. El siguiente sería este de aquí. Te dice realizar el diagrama de cuerpo libre del peso y la reacción normal. Vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre sobre el bloque con respecto a las fuerzas que se presentan. Y las fuerzas que se presentan son solo dos. La reacción normal de la pared que forma 90 grados con el bloque y la fuerza vertical que es el peso o fuerza de gravedad. Así como quedaría nuestro diagrama de cuerpo libre total sobre el bloque que se nos está presentando. Seguimos avanzando y te dice realizar el diagrama de cuerpo libre de la pelota. Bien, aquí voy a volver a compartir para poder graficarlo, ¿sí? Bien, vamos a primero a graficar la esfera. Vamos a insertar una figura. Acá, vamos a graficarlo. Esta es nuestra esfera. ¿Qué es lo que nos dice el diagrama de cuerpo libre? Vamos a aislar el cuerpo de modo que podamos poner todas las fuerzas que se le ejercen. Bien, seguimos insertando. ¿Qué es lo que hemos dicho? Que todo cuerpo tiene fuerza de gravedad. Por ende, la esfera tiene una fuerza, tiene una fuerza vertical. Y lo vamos a poner por aquí. Lo vamos a hacer más grueso para que lo puedan ver mejor y de otro color. Bien, esta va a ser nuestra fuerza de gravedad. Es hacia abajo, siempre. Toda fuerza es vertical hacia abajo. Toda fuerza de gravedad. Acá lo vamos a poner F, G. Esa es nuestra fuerza de gravedad. Bien, esta es nuestra fuerza de gravedad. La ponemos por aquí. Fuerza de gravedad o bien llamada peso. Bien, acá vamos a ponerlo de forma punteada nada más. La superficie por la que está bajando. Vamos a ver contornos. Y vamos a ponerlo así nada más. ¿Por qué? Porque solo es la superficie. Hemos dicho que no vamos a graficar mucho superficie, porque estamos poniendo que el bloque está aislado de cualquier superficie. ¿Y para qué hago esto? Porque la fuerza de reacción normal es perpendicular. Lo hemos visto ya. Es perpendicular, o sea que forma 90 grados. Así que tenemos que hacer más o menos
que forme 90 grados. Pero sería para acá. ¿Por qué? Porque hemos dicho que forma 90 grados en contra. ¿Sí? Forma 90 grados en contra. Y como pueden ver aquí, también lo vamos a poner de una forma que se vea. Lo ponemos por aquí y esta va a ser nuestra reacción normal. Forma 90 grados con la superficie. Sí, hasta ahí todos estamos. La reacción normal forma 90 grados con la superficie. Bien, ¿alguna fuerza más? Acá te dice un dato importante, te dice que es rugoso. ¿Qué entendemos por rugoso? Que es aquella superficie que no es lisa, que se opone al movimiento. Y como podemos ver, es una esfera la que está bajando, ¿no es cierto? Está cayendo. ¿Y qué es lo que va a hacer esta superficie rugosa? Se va a oponer al movimiento. Eso quiere decir que hay una fuerza en contra, que va a hacer que en un momento la esfera se detenga, y si se detiene, va a estar en reposo. Eso quiere decir que nuestra fuerza, que nuestra superficie rugosa está ejerciendo una fuerza. Entonces esa fuerza es la fuerza de rugosidad, que se opone al movimiento. Entonces va a ir en contra. Si la esfera está bajando, entonces la fuerza de rugosidad va a ir en contra. Y es por eso que lo ponemos de esta manera. Toda superficie rugosa va a presentar fuerza de fricción. Y esa va a ser aquí. Voy a ponerlo acá mejor para que lo puedan anotar. Toda superficie rugosa presenta una fuerza de fricción. Y esa es la flechita morada. Esto sí hemos visto, la reacción normal y la fuerza de gravedad. ¿Alguien que venga alguna fuerza más que me haya olvidado de colocar? ¿Alguien? A ver, quiero su participación. ¿Habrá fuerza de tensión, por ejemplo? ¿Habrá alguna cuerda por ahí? Si no hay ninguna cuerda, no existe fuerza de tensión. Entonces, esos son los tres tipos de fuerza que podemos encontrar. La fuerza de gravedad, la reacción normal y la fuerza de fricción. Son los tres tipos de fuerza que encontramos en el diagrama de cuerpo libre de la esfera. A ver, unos minutos para que puedan copiar para poder analizar otro esquema. Bien. Bien, seguimos avanzando entonces. El siguiente ejercicio te dice realizar el diagrama de cuerpo libre del peso y las tensiones. Aquí, como podemos ver, este bloque está suspendido sobre dos cuerdas, una inclinada y otra vertical. Y también tiene un peso, porque no nos dice que su masa es despreciable. A veces nos van a decir la masa es despreciable, entonces optamos por decir que el bloque no tiene fuerza de gravedad. Ojo que esto es imaginario, todo cuerpo en el espacio tiene masa, por más mínimo que sea, ¿sí? Pero en este caso no nos indican que el bloque tenga masa despreciable, entonces vamos a optar con decir que también tiene fuerza de gravedad. Entonces vamos a graficar. Primero ponemos o aislamos el cuerpo, ¿no? Como nos dicen, aislamos el cuerpo.
Ahora, estamos diciendo que tiene una fuerza de gravedad, ubicamos su centro de gravedad y bajamos el peso. Vamos a ponerlo de un color que se vea. Y vamos a colocar sus siglas o su forma de representar. Y es fuerza de gravedad. Y le pusimos un poquito mayor. Listo. Esa es nuestra fuerza de gravedad. ¿Qué más te dice? Que está sujeta a dos cuerdas. Ojo que no está sobre una superficie. Eso quiere decir que la reacción normal la descartamos. No hay fuerza normal. Ahora, lo que sí tenemos son cuerdas. Entonces vamos a cortar las cuerdas. Cortamos aquí y cortamos aquí. Eso es lo que nos han dicho, ¿no? Que las cuerdas se tienen que cortar. Ahora, el momento de cortar del bloque, ¿qué hemos dicho? Que las cuerdas tratan de juntarse hacia el corte, ¿sí? Si mi corte está superior, entonces la fuerza lo jala con respecto al bloque. Si analizamos la pared, la fuerza es hacia abajo porque también lo jala. Entonces, ¿cómo vamos a representar la tensión en ese punto? Cogemos esto de aquí. Si es hacia el corte, entonces va a ser hacia arriba. Ponemos aquí, y entonces va a ser hacia arriba. Esa va a ser nuestra primera fuerza de tensión. Le vamos a poner un colorcito negro. Entonces, esta va a ser nuestra tensión número 1. Lo colocamos aquí. Va a ser T1. ¿Sí? Esa va a ser la tensión número 1. ¿Les de acuerdo? Ahora analizamos la otra cuerda. ¿Qué hemos dicho con respecto del bloque? Siempre va a ir hacia el corte. El corte está aquí, entonces va a ser oblicuo a la derecha. Entonces eso graficamos por aquí. Está en esta esquina y es así. Igual vamos a escoger otro color que sea verdecito. Esta va a ser nuestra tensión número 2, porque es una cuerda distinta. Por ende va a tener un valor escalar distinto. Bien, ¿alguna fuerza más que me esté olvidando? No está sobre una superficie rugosa, no existe fuerza de fricción, no está sobre una superficie, no hay reacción normal, porque todo está en el aire, si se dan cuenta. Está sujeta por dos cuerdas, nada más. Entonces, esa sería nuestra forma de representar. Este es nuestro diagrama de cuerpo libre del bloque. Lo ponemos por aquí. Esto sería nuestro diagrama de cuerpo libre del bloque. Bien, esa es la forma de representar. Les doy unos minutos para que puedan tomar nota. Igual no olviden preguntar por qué es hacia arriba, por qué no es hacia abajo, porque para saber la dirección de cada una de las fuerzas que se presentan sobre un cuerpo, debemos tener presente cuándo vamos hacia arriba. Acá me lo a un costado. Es porque la cuerda está a un costado, no es porque yo haya decidido que esté a un costado. Igual aquí, la cuerda está sujeta por la parte superior del bloque en la misma esquina. Es por eso que la fuerza también se grafica en ese mismo punto. ¿Y por qué la fuerza de gravedad lo pongo al medio? Como ya hemos dicho, siempre buscamos el centro de gravedad de cada objeto. Y el centro de gravedad de un rectángulo es la unión de sus diagonales. Y en ese punto es el punto medio. Es por eso que lo estoy colocando al medio. ¿Y por qué acá en la esfera lo puse al medio? Porque es su centro de gravedad. De aquí parte el radio y las medidas son iguales, ¿no es cierto? Entonces, la fuerza de gravedad también es el medio. Como les vuelvo a decir, en física estamos tratando que las figuras a analizar sean figuras regulares. Por ende, se nos va a hacer más fácil encontrar los puntos o los centros de gravedad. Porque si nos dieran, por ejemplo, algo así, un objeto a analizar de esta manera, ¿podríamos hallar su centro de gravedad? No lo podríamos regular, es una figura deforme.
no podemos hallar aquí el centro de gravedad. Es por eso que en física nunca analizamos figuras que sean irregulares. Siempre nos van a dar una esfera, nos van a dar un bloque, nos van a dar un cuadrado, un cubo, una pared, no sé, infinidad de figuras que vamos a analizar, pero siempre van a ser figuras regulares que se nos va a hacer más fácil hallar el centro de gravedad a comparación de esta figura, ¿no? Que es irregular, es deforme y no podríamos encontrar su centro de gravedad, por ende no podríamos analizarlo. La física es una rama de las matemáticas, siempre va a ser exacta, nunca va a haber una respuesta analizada de una manera y otra respuesta analizada de otra. Las matemáticas son exactas, por ende los resultados tienen que ser iguales. Bien, hasta acá ya terminamos con la clase. Ya se han analizado las diversas figuras. Hemos visto figuras tensadas por cuerdas, hemos visto figuras sobre superficies, hemos visto figuras, superficies verticales que estén en equilibrio, por ejemplo, este de aquí. Hemos visto esferas en superficies o pendientes, superficies rugosas, hemos visto lo que es la fuerza de fricción, hemos visto lo que es la reacción normal, la fuerza de gravedad, y lo que son las fuerzas de tensión ejercidas por cuerdas. Aquí también nos ha faltado también ver la fuerza que ejercen algunos resortes. Eso es lo que nos ha faltado. A veces ponemos bloques sobre resortes o lo que son los sistemas sismorresistentes, por ejemplo, ¿no? Que son en base a resortes que hacen que los movimientos bruscos de los sismos no se sientan mucho. Por ejemplo, esos sistemas de resortes se dan en lo que son hospitales. ¿Por qué? Porque en caso de unos sismos es más difícil la evacuación de la gente. Eso es lo que estamos viendo también. Nos faltaría lo que son las fuerzas en resortes. Pero bueno, ya son puntos que vamos a tratar ya más adelante. Bien, damos por concluida la clase. Vamos a responder una serie de preguntitas para poder terminar. Ojo que quiero su participación ya para terminar la clase. Bien, quiero su participación. Te dice que aprendí. A ver, quiero dos respuestas rápidas de alguien que es de alguno de ustedes o voy a escoger al azar. ¿Qué es lo que se ha aprendido el día de hoy? A ver, ahí me están levantando la mano Albert Alexander. A ver, Se aprendió sobre balance, movimiento y equilibrio en los objetos. muy bien, ya ves, ahí caso importante el equilibrio de los objetos. A ver, ¿alguien más? Buena participación. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Qué es lo que se ha aprendido el día de hoy? A ver, ahí Rosa Susana. ¿Qué más puedes aportar? Oh, profesora, buenos días. Equilibrio, fuerza. Ya, el equilibrio en las fuerzas sobre un objeto, ¿no es cierto? Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera aportar? ¿Qué se aprendió el día de hoy? A ver, ahí Cecilia quiere aportar, creo. Cecilia Leonardo Chaman. Y la fuerza, profesora, Perdón, a ver, más fuerte, no se te escucha. sobre el equilibrio y la fuerza. Ya, el equilibrio en las fuerzas. Bien, cada uno creo que ya tiene una idea formada sobre el tema de hoy. Qué bueno que se haya entendido, qué bueno que ya puedan armar un concepto con respecto al tema. Bien, eso es lo que se aprendió. Ahora, ¿qué les pareció el tema desarrollado? ¿Y es algo que ya hayan visto anteriormente? ¿Es un tema nuevo que recién lo han visto? ¿O han reforzado el conocimiento que tenían anteriormente? A ver, quiero
su participación también. ¿Qué les pareció el tema dinámico? ¿O les pareció muy monótono, muy aburrido? A ver, quiero que sean sinceros para tener en cuenta y para que se pueda mejorar posteriormente el tema y el trato de las clases. Está muy interesante la clase, profesora, pero debería haber un poquito más de ejemplos para poder entender la dinámica, ejemplos, para Ahí poder ya, entender más bien, porque creo que ejemplos. todos hemos estado un poquito callados porque como que no se entiende mucho. Ay, ay, entonces vamos a aplicar un poco más de ejemplos entonces en la próxima. ¿Alguien más que quiera aportar? También tenemos que tener en cuenta que el lapso de 1 hora es muy difícil, ¿no? Presentarle todos los ejercicios o todas las clases de fuerza que pueden existir. Es por eso que se hace un corto resumen para poder presentarles en este corto tiempo. Lo que se quiere también es que ustedes participen en algo que quizás se les está presentando y digan, ah, pero también podría ser así, o cómo podría ser si lo analizamos de esta manera. O sea, el punto es que sea dinámico, que la profesora participe y ustedes también participen conmigo. Pero ya vamos a añadir más ejemplos para la próxima Claro. clase. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien más que quiera participar? O escogemos a dedo, a ver. ¿Quiénes pueden? Que son 2, 3, pero son 14 personas y solo hablan 3 personitas. Vemos también que hay personas visitantes que quieren aprender sobre el tema, me imagino que no están en el curso. Recordarles también que la grabación del video lo pueden revisar, pueden ver qué puntos no entendieron, quizás se pasó muy rápido, o quizás que querían tomar nota y no lo tomaron. Todo eso lo pueden encontrar en la grabación. Todo eso lo pueden encontrar en la grabación. Bien, una persona más para poder ya despedir la clase. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Qué les pareció la clase, el tema desarrollado? Bien, ahí alguien está escribiendo. Cleider Aguirre le dice, le pareció bien la clase. Bien, entonces. Entonces, hasta aquí damos por concluida la clase. Un poco más, decirles también gracias por su participación, gracias por su atención. Hasta aquí se termina la clase. Ya hasta otra oportunidad, muchachos. Que tengan un buen día. Buenas tardes. Gracias. Bien, hasta luego, hasta luego.